Hola, bienvenidos al canal. Yo soy Rafa Mier y por fin es viernes literario. Y este viernes les traigo una reseña un poco diferente a las que normalmente hago. De vez en cuando, entre mis lecturas, trato de incluir libros de divulgación, ensayos o libros académicos. ¿Por qué? Porque me gusta darle variedad a mis lecturas. No nada más me gusta leer novelas, sino que también me gusta leer textos y libros más de ensayo y que tienen contenido de divulgación. Y esto lo hago con el objetivo de tratar de tener algo de cultura y tratar de que mis lecturas sean un poquito más variadas. Y el día de hoy les traigo, prepárense, a nada más y nada menos que los evangelios apócrifos. ¿Qué tal? ¿Qué tal el librito que elegí para esta semana? Lo primero que tengo que decir de este libro es, como se trata de un libro de divulgación, estos libros no se reseñan, sino que más bien se analizan o se comentan. Y lo primero que tengo que decir es que la palabra apócrifa a lo largo del tiempo se ha venido utilizando de forma peyorativa. Pero en el caso de estos textos que se conocen como evangelios apócrifos, toman esta palabra por una simple razón, y fue que no fueron considerados como los evangelios canónicos, los que todos conocemos en la Biblia, que es los evangelios de Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Entonces, que fueron los 4 evangelios que fueron seleccionados por la iglesia para contar las enseñanzas y la vida de Jesús. ¿Por qué no fueron considerados o por qué no se consideran como textos oficiales? Una de las razones es porque son textos a lo mejor muy fantasiosos, ¿no? Que llevan la fantasía al extremo y que por lo tanto ya pierden un poquito de seriedad. Otra cosa es porque aportan muy poco, tanto espiritualmente como históricamente, a la historia de Jesús y a la historia que todos conocemos. Entonces, como tienen muy poco contenido y muy poco valor, pues por eso se decide no tomarlos en cuenta. Y otra cosa es porque también la calidad de estos textos pues también deja mucho que desear. Entonces probablemente están mal escritos, están incompletos. Entonces realmente la calidad es muy poca. ¿Por qué estos textos están ahí? Están ahí porque en los siglos en los cuales fueron escritos, que van desde más o menos el siglo II hasta el siglo VI, en la iglesia, lo que hoy conocemos con la iglesia católica, hubo una división, y en aquel entonces había grupos que se le llamaban grupos gnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran grupos cristianos, pero que no aceptaban a la iglesia, digamos, romana, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos grupos gnósticos usaban los evangelios apócrifos como sus escrituras sagradas, y era una forma de estar en contra o de oponerse al catolicismo o al cristianismo católico romano, ¿no? Entonces, de ahí que estén estos textos por ahí. Y una cosa que es importante decir es que hay que tener mucho cuidado cuando se lean estos textos. Es un error y es muy peligroso que se tomen estos textos de forma literal. ¿Qué pasajes vamos a encontrar aquí que a mí me parecieron interesantes? Como ya lo dijimos, estos evangelios canónicos lo que buscaban era llenar huecos que se desconocen o que no sabemos de la vida de Jesús o de la gente que estaba alrededor de Jesús, de su historia. Y por ejemplo, por aquí vamos a encontrar algunos textos que nos hablan un poquito de la historia de María, la Virgen María. Y por ahí nos vamos a encontrar, por ejemplo, textos que decían que la misma Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo, ¿no? O también la mamá de María también había tenido un nacimiento virginal, ¿no? Por ahí nos dan algunos pasajes también
a mi entender, interesantes sobre cómo María y José logran unirse y logran hacer un matrimonio. Me parece que es una historia también bien interesante, como lo cuentan aquí. Otro de los vacíos que hay en la historia de Jesús es, por ejemplo, su niñez. Y entonces estos evangelios apócrifos tratan de llenar esos huecos platicando de qué hacía Jesús cuando era niño. Y una de las cosas que se me hizo interesante es que pintan a un niño Jesús bastante travieso y bastante caprichoso. Un niño que desde chico ya se sabía hijo de Dios y que, por ejemplo, si un niño le hacía una travesura o si un niño se burlaba de Jesús, por ejemplo, le daba muerte, ¿no? Lo mataba. Y es bien interesante porque luego van los papás del niño a reclamarle a Jesús, a José y a María, y le dicen: oye, pues mira, es que tu hijo se está metiendo en problemas y mira, ya me mató a mi hijo. Entonces iba María y José a regañar a Jesús, decirle: oye, no andes matando niños. Y el otro: bueno, está bien, perdón. Entonces ahí iba y resucitaba al niño que le había hecho la travesura. Entonces así como que, bueno, está bien, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor son textos demasiado fantasiosos, pero que al momento de leerlo, pues pueden resultar un poquito medio agradables y medio atractivos, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, también que puede ser interesante es que estos evangelios, por ejemplo, mencionan cómo fue que Jesús estuvo cuando murió y desciende al infierno. Tiene un pasaje que a mí me parece interesantísimo sobre qué pasó esos momentos que estuvo en el infierno y cómo nos dicen que Jesús muere para salvar del pecado y llevar a la vida eterna a todos quienes habían sufrido del pecado. Entonces nos platican estos evangelios apócrifos cómo fue ese proceso y qué pasó en los infiernos. Y también finalmente otra de las cosas que nos cuentan aquí es la asunción de María al cielo. Y finalmente alguien se podrá preguntar: ¿por qué leer este tipo de textos? ¿Qué le traen a la vida? ¿Qué nos traen al lector? Y yo les voy a decir que lo que a mí me gustó y el provecho que yo le saqué de esta lectura es que me permitió conocer un poquito más sobre qué se pensaba en la época, cómo se vivía la espiritualidad de la época. Fue para mí una ventanita a cómo era la vida en el entonces Galilea, la entonces Judea de la época. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se decía? ¿Qué había en la mente de los escritores de la época? Y por ejemplo encontré que hay una riqueza tremenda, por ejemplo, en el uso de ciertas figuras. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos es impresionante la cantidad de veces que los ángeles se aparecen a la gente. Es decir, en cada rato ángeles caen, ángeles vienen, ángeles se aparecen, ángeles dan consejos, ángeles protegen. Es decir, vemos cómo en la época la figura de los ángeles era una figura que era muy del dominio común y que era una figura con la cual la gente se identificaba y que era parte de su vida. Otra cosa también que me llama mucho la atención es el significado que tenía la virginidad para la época. Vamos a ver también en estos evangelios cómo se hace muchísimo hincapié desde la virginidad de la mamá de María, la virginidad del mismo, la misma Virgen y la concepción de Jesús. Y bueno, y finalmente después cómo María es subida a los cielos. Entonces vemos cómo ahí el tema de la virginidad es un concepto que la gente de la época le daba también mucho valor. Desde mi perspectiva, así como en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, como seres humanos todavía tenemos misterios sin resolver y lo tratamos de resolver con nuestros recursos que tenemos de la época, por ejemplo la física cuántica, la exploración espacial. El día de hoy nos preguntamos si hay vida en otros universos, si hay otras dimensiones, qué pasa con las micropartículas y todo el tema de la física cuántica.
el origen de la vida, etcétera. Todos esos debates y dónde y cómo se inició el universo, cómo termina, etcétera. Todas esas cuestiones y todas esas investigaciones que nosotros en esta época actual estamos viviendo y le estamos enfrentando con la tecnología, los recursos y los conocimientos que tenemos al día de hoy, para mí los evangelios apócrifos y también lo que se conoce como las Sagradas Escrituras, me parece que refleja los recursos que tenía la gente hace 2000 años para entender el mundo y para tratar de resolver los misterios y los enigmas que en aquel entonces la sociedad tenía. Entonces eso le trajo la lectura de este textito, ¿no? De estos textos, los evangelios apócrifos, a mi vida, y debo decir que es una lectura que francamente sí disfruté. Creo que otra de las riquezas que da el leer este tipo de textos es que cuando se profesa, en este caso la religión católica, creo que le da muchísima frescura leer otras historietas, ¿no? Creo que ayuda mucho en la vida de la fe que se tenga actualmente, sobre todo hablando pues, del catolicismo, ¿no? que es la religión que la mayoría de los mexicanos profesan. Entonces, como que leer este tipo de historias que digamos es como la historia no contada, ¿no? La parte B o la parte más mística, o este tipo de relatos, creo que le dan un toque y un saborcito al ejercicio de la fe católica. Entonces creo que también eso trae de muy positivo este tipo de lecturas. Entonces pues bueno, aquí les dejo esta lectura que estuve haciendo a lo largo de esta semana. Y bueno, pues si les gustó esta crítica, denme like, síganme, y aquí nos vemos el próximo viernes cuando tengamos nuestro próximo Viernes Literario. Bye bye.